Amigos de Radio Claret Televisión Digital, pero muy bendecido día. Gracias por estar con nosotros y nos sentimos de verdad que muy contentos de estar haciendo otro episodio de Encuentros. Este programa que, como ustedes vieron en la cortina, es de encontrarnos con aquellas personas que nos visitan y que de verdad pues tienen mucho que transmitirnos. Y como ustedes están viendo aquí al lado mío, tengo el gran honor de tener nuevamente de visita en los estudios Corazón de María, de aquí de Radio Claret Digital, al profesor Américo Pablo López Ortiz. Vamos a leer un poquito, profesor, de su acá de currículum. Presidente fundador del Apostolado Mundial de Fátima Internacional, presidente internacional del Apostolado Mundial de Fátima, coordinador de la región de América Latina y el Caribe del ANFI, miembro de la Academia Pontificia Mariana Internacional con sede en Roma, filósofo especializado en ética, investigador de las apariciones y el mensaje de Nuestra Señora de Fátima, autor de 14 libros sobre el tema mariano. Y bueno, preparen este momento que también vamos a hablar en este programa, la versión del castellano de su obra principal, La Santísima Virgen María en la Iglesia de Hoy, que consta de 550 páginas, 150 ilustraciones, obra ya publicada en inglés y en italiano, y que bueno, más adelantito vamos a ver cómo se conforma este libro para que todos podamos conocer. Profesor Américo, bienvenido a Panamá, bienvenido a los estudios Corazón de María, gracias por acompañarnos en Encuentros. Muchísimas gracias por la oportunidad, para mí es un honor y un placer, porque los he visitado en varias ocasiones, y no solo eso, sino que me tocó hacer el primer programa después de que renovaran las facilidades y las inauguraran. Así que estoy muy relacionado también con la congregación claretiana por diversos motivos, especialmente mi mentor fue el gran claretiano Joaquín María Alonso, que fue investigador oficial de las apariciones de Fátima, enviado por el Vaticano, y no solo eso, sino que también fue el presidente del comité de peritos en teología que escribieron nada menos que la Constitución Dogmática de la Iglesia, el capítulo sobre la Virgen María, y él fue mi mentor que me introdujo a Fátima desde los 19 años, cuando ya era profesor universitario, y me conoció en Puerto Rico porque visitó Puerto Rico, me llevó a Fátima, me introdujo a Sor Lucía, al señor obispo don Alberto Cosme do Amaral, que también lo considero mi mentor, y a todos los personajes de Fátima que para entonces estaban vivos, y por tanto pues tuve una experiencia de sumergirme en el mundo de Fátima desde bien temprana edad. Ya a los 20 años fui electo miembro del comité ejecutivo del antiguo Ejército Azul de María, que fue el antecesor del Apostolado Mundial de Fátima, y allí serví por 23 años, hasta que el Santo Padre San Juan Pablo II me pidió, junto al señor obispo de Leiría Fátima, don Serafín Ferreira de Sousa y Silva, me pidió que escribiera los estatutos y que fundara una asociación que fuera pública de fieles de derecho pontificio, como él decía, para que dejar todo preparado antes de morir. Ese era el deseo de San Juan Pablo II, pero le tocó inaugurar el apostolado y crearlo con personalidad jurídica a su sucesor Benedicto XVI. Y en todo eso pues estuve muy participativo, porque el Señor lo quiso así. Pues de verdad que me parece una bendición y sumamente interesante toda esa participación suya dentro de todo esto que ha sido un proceso que ha venido año tras año y que bueno, para mi parecer todavía sigue, ¿verdad? Porque todavía hay mucho que conocer, hay mucho que también ir dando esos testimonios, todo eso que usted ha podido vivir. Pero quisiera también regresar un tantito atrás, digamos,
Usted, porque me inquieta saber esto, ¿cómo usted inició dentro de todo este amor, vamos a decir así, hacia Nuestra Señora de Fátima, al Inmaculado Corazón de María? Bueno, primero tengo que decirle que mi madre, mi señora madre, me decía constantemente que ella me había consagrado al servicio de la Virgen María desde que estaba en su vientre, antes de nacer. Y me lo recordaba constantemente. Yo tuve una educación muy esmerada, católica, de la mejor clase. Tuve a mis padres, sobre todo a mi madre, muy piadosa, devota de la Virgen de Fátima. Y eso preparó el camino definitivamente, porque también tuve unas experiencias bellísimas, espirituales, en mi vida desde niño y desde joven. Tuve la dicha que el Señor me dio de que me dio unos talentos que parece que los había predestinado para que los usara para Fátima y para la Virgen de Fátima. A los 5 años yo leía enciclopedias, las entendía, hablaba a los 10 años 5 idiomas. 5 idiomas. Estudié por mi cuenta sin que nadie me los enseñara. Luego me hacen unas pruebas de cociente de inteligencia y de memorización y descubren que el Señor me dio el talento de una memoria fotográfica. Esa memoria es la que usted se acuerda de todo en imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, hay un suceso y usted lo recuerda en la imagen de dónde estaban sentadas las personas, qué color de traje llevaban, quién dijo aquello, quién dijo lo otro. Para los estudios pues era maravillosa porque veía las páginas de los libros como si las hubiera fotografiado. Y esa memoria que encontraron que era real y que muy pocas personas en el mundo han tenido por gracia divina, y no lo digo para vanagloriarme, Dios me libre, pero esa memoria me sirvió, por ejemplo, cuando la iglesia pide que estudie las cartas de Sor Lucía a San Juan Pablo II, que no están publicadas, y que tenía el director espiritual de Sor Lucía, tenía esa carta, el padre Luis Cóndor, en Fátima, Portugal, a mano derecha del señor obispo. Pues resulta que en su oficina me permitieron estudiarlas, pero no se podía hacer copia porque no podía ver para nada la divulgación de esa carta. Se decía que hasta que muriera Sor Lucía y hasta que muriera San Juan Pablo II, pero fíjese que ya murieron los dos y todavía no son públicas. Esa duda tenía por ahí, pero le iba a preguntar más adelantito. Pero imagínese, cuando leo las cartas, pues las grabo en la memoria. Y eso me ha servido, con el permiso de la iglesia, para hablar sobre el contenido de las cartas sin divulgar las cartas. Ok, perfecto. ¿Ve? O sea, la parte del mensaje que llevaban las cartas, tanto de Lucía hacia Juan Pablo, como de Juan Pablo hacia Lucía. Y ese es el fruto, el producto de este libro que estamos editando en Panamá. Eso me dijeron, Con el señor Eric Cotrina, que es un cineasta que prepara documentales y está haciendo este trabajo porque el libro tiene unas 150 ilustraciones en colores. Profesor Américo, entonces quiere, lo que entiendo yo, que vamos a llamarlo así, ya usted tenía desde niño, desde que su mamá lo consagró al Inmaculado Corazón de María, pues, a la Virgen de Fátima, ya usted ya venía con ese llamado, vamos a llamarlo así, de seguir.
Y una vez que usted creció y todo esto, ¿cómo conoció a este padre claretiano Joaquín María Alonso? Pues también la providencia divina. En lugar de yo ir a conocerlo, él viene a mi diócesis para comenzar en Puerto Rico la campaña que lo llevaría por toda América Latina y Estados Unidos, recaudando fondos para comprar el convento de las hermanas Doroteas, donde Sor Lucía se había educado como postulante y también recibió una educación sólida en todas las ramas del saber allí en ese lugar, y quería comprar ese convento que había sido abandonado por las hermanas por falta de vocaciones, había sido abandonado, y quería allí, con la visión maravillosa que tenía de crear el santuario al Inmaculado Corazón de María en Galicia, España, la ciudad de Pontevedra, pero un santuario para todo el mundo. Y así San Juan Pablo II lo concedió y lo convirtió en santuario pontificio, el rango más alto, porque allí la Virgen de Fátima complementó y culminó su mensaje de Fátima a través de la petición de la devoción de los primeros sábados de mes, la comunión reparadora. Claro. Y allí, precisamente en ese santuario, se ha hecho una casa de retiro que estuvo regentada muchos años por el apostolado que me honré en presidir, y luego al momento ha pasado, que es lo que queríamos todos, a la propiedad de la Conferencia Episcopal Española, y gracias a eso la Conferencia Episcopal está divulgando el mensaje de Pontevedra y la comunión reparadora de los primeros sábados de mes en todas las parroquias, instituciones católicas, escuelas, universidades de España, porque se han convencido, que mis cartas a ellos así lo decían, que Pontevedra es el parailemonial de España. Según el parailemonial fue para Francia el Sagrado Corazón de Jesús y su mensaje a Santa Margarita María de Alacoque, para España y para el mundo hispánico, Pontevedra es precisamente ese lugar maravilloso que la Virgen misma preparó para que su corazón inmaculado revelara todos sus secretos. Excelente y muy bonito pues saber toda esta parte de cómo se fue dando pues, todos estos sucesos, ¿no? Y que gracias a Dios pues seguimos. Casualmente acá nos encontramos nosotros en las instalaciones del Santuario Nacional del Corazón de María, pues también todos los primeros sábados de mes se hace la devoción reparadora. Esta devoción también. Qué bueno, maravilloso. Lo seguimos haciendo. Y para seguir contándole y terminar, el padre Joaquín María Alonso, al ver que yo tenía 19 años, que hablaba idiomas, que era profesor en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en el recinto de Mayagüez, me pide que quiere ir a una de mis clases para verme. 19 años, imagínense. Increíble. Mientras algunos estaban jugando baloncesto y béisbol, pues yo estaba con la filosofía antigua y con la filosofía medieval, especialista en San Agustín. ¿Qué pasa? Que le encantó mi clase, que ese día fue sobre el tema de mi tesis, San Agustín, el amor perfecto, la caridad. Y me dice, Américo, usted es la respuesta que me ha dado el Señor a mis oraciones. Yo vengo pidiendo muchos años a la Virgen que consiga a alguien que continúe mis investigaciones, mis obras, mis estudios, que termine los libros que no he podido terminar, y así fue, le terminé 2 libros al padre Alonso. Y también me dijo que me quería introducir al mundo de Fátima, que viajara con él. Viajé con él, me introdujo a Sor Lucía, la conocí personalmente, participé de sus interrogatorios. El mundo de Fátima me acogió con mucho amor. Me imagino que por tener 19 años impresionaba que una persona tan joven pues fuera
un recurso así. Imagínense, al saber 5, 6, 7 idiomas, pues el Señor me permitió ser el traductor para los que cuestionaban a Sor Lucía, ¿ve? E incluso para traducir lo que Sor Lucía les contestaba a sus respectivos idiomas. Así que fui como un puente entre todos, y también me tocaron unas investigaciones muy serias de interrogatorio a Sor Lucía en la presencia de su Madre Superiora sobre la consagración colegial que hizo San Juan Pablo II el 25 de marzo de 1984, donde el Santo Padre consagró el mundo, Rusia, los países de Europa Oriental, claro, los que más necesidad tenían de la misericordia de Dios, en unión a todos los obispos. Y esa consagración, el Papa Juan Pablo preguntó a Sor Lucía si fue aceptada por el cielo, si ya no hacía falta nada más, si fue perfecta. Y Sor Lucía, en el interrogatorio que yo le hice, soy testigo presencial, contestó que sí, que el cielo había aceptado esa consagración y que veríamos pronto los frutos. Los frutos no tardaron en aparecer: el colapso de la Unión Soviética, claro, la caída de los países de la cortina de hierro, la apertura a la religión, todos estos países, la reunificación de Alemania, la caída del muro de Berlín. Esos fueron los grandes signos. Y todo esto pasó sin derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque se cumplió la parte de la profecía de la Virgen de Fátima que decía: por fin mi corazón inmaculado triunfará, el Santo Padre me consagrará Rusia, la cual se convertirá y será dado al mundo algún tiempo de paz. Y toda esa transformación del mundo la vimos en ese momento. Ahora usted dirá, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que habiendo habido ese triunfo del corazón de María a fines del siglo XX, tengamos ahora una guerra provocada por Rusia contra Ucrania, que es un gran peligro para toda la paz del mundo, una antesala posible para la guerra nuclear, la guerra en Europa, la tercera guerra mundial? ¿Cómo es posible? Pues le voy a contestar. A ver. Le voy a contestar. Fue posible porque el mundo no agradeció lo suficiente la gracia tan maravillosa, el gran milagro del nuevo Lepanto Mariano que ocurrió a fines del siglo XX, como lo dice San Juan Bosco, el nuevo Lepanto Mariano, la gran victoria de María a fines del siglo XX. Pero la Iglesia y el mundo no agradecieron, y no vino lo que hacía falta después de esta gracia, nuestra parte. ¿Cuál era nuestra parte? La conversión. ¿Y cómo, la conversión. Cuando dice que la Iglesia y nosotros no correspondimos, no apreciamos todo eso, ¿en qué se refiere? Pues porque fíjese que después de algo tan grande, era para la reevangelización de Europa y del mundo, que era lo que quería San Juan Pablo II, y lanzó desde Fátima su encíclica Centesimus Annus. Yo estaba presente, que era sobre la revitalización no solo del sistema económico después de la caída del comunismo ateo, sino más que nada la conversión del mundo para que fuera evangelizado. Pero el mundo no aceptó la nueva evangelización, y hemos visto cómo se han introducido ideologías diabólicas, como lo son, por ejemplo, la ideología de género, como lo es el matrimonio gay, como lo es la cultura típica de esa índole, como lo es también el aborto, la eutanasia, la legislación
en nuestros países cristianos, otrora católicos, legislación contraria a los mandamientos de Dios, al orden de la creación, ¿ves? Se han introducido unas cosas que han sustituido al comunismo ateo. Es como si le hubieran cortado una cabeza al dragón rojo, la serpiente antigua, Satanás, pero le hubiera nacido otra cabeza. Entonces no hubo la correspondencia con la gracia. Siempre que Dios da una gracia, tiene que haber correspondencia, porque hay una parte que nosotros tenemos que poner. Todo no puede ser que venga de Dios como una solución mágica, como una fórmula mágica. Y ahora en nuestros días, ante el gravísimo peligro de la guerra nuclear, el Papa Francisco, el 25 de marzo pasado de este año, ha convocado a todos los obispos y por primera vez a todos los sacerdotes en unión a los obispos para que consagraran el mundo, Rusia, los países de mayor necesidad de la misericordia de Dios, al corazón inmaculado de María, pidiéndole al corazón de María, pidiéndole a la Virgen de Fátima que interceda delante de su amado Hijo Jesucristo, como lo dice la tercera parte del secreto de Fátima, que la Virgen, corazón inmaculado, con su mano derecha extendida, parará ese fuego devorador del ángel justiciero que representa la justicia de Dios por algún tiempo, como decía Sor Lucía, mientras todavía hay tiempo, porque vendrá el tiempo en que la Virgen, si no nos convertimos, si no hacemos penitencia, si no volvemos a Dios, la Virgen se va a retirar y nos va a abandonar a la suerte de ese ángel justiciero. Se acabará el periodo de gracia y misericordia en el que vivimos ahora, que Dios da la oportunidad para salvarnos. Pero no será por siempre, claro, será por algún tiempo. Yo ahora que menciona esto de que la Virgen se retirará, sí, un laico que trata siempre en el tema de ir en el camino de la conversión, sí, estamos todos llamados al camino de la santidad y a ser santos ahí en lo que nos dedicamos. Sí, sí. Ahora, si la Madre nos protege, si la Madre nos cuida, si la Madre siempre está ahí para nosotros, ¿cómo es esto de que la Madre se retirará? Bueno, se retirará de sostener el brazo de su Hijo para evitar la justicia. Ajá. Se retirará de sostener la mano para que el ángel justiciero con la espada de fuego no castigue en nombre de Dios la humanidad. Ajá. Ese es el tercer secreto de Fátima. Okay. ¿Ve? Entonces, usted dirá, ¿pero por qué se va a retirar? Bueno, no es que se retira del todo, jamás. Porque la Virgen ha dicho que algunos países que no han participado de los grandes pecados sociales de nuestro tiempo, no serán partícipes de esa terrible guerra. Claro. Y aunque sufran algunas consecuencias, no serán destruidos ni tendrán grandes daños. La Virgen habla de que en el mundo habrá bolsones de paz, okay, donde ahí no se aplicará esa guerra. Si vamos al estudio comparativo que hice entre San Juan Bosco y su sueño profético, las cartas de Sor Lucía a San Juan Pablo II y el mensaje de Fátima, mis conversaciones con Benedicto XVI sobre la tercera parte del secreto, con Sor Lucía sobre la tercera parte del secreto, podemos decir que esta parte puede evitarse o por lo menos puede disminuirse, okay, si no se pudiera evitar, para que sea el menor daño posible. La Virgen siempre va a estar con sus hijos, sí, pero la justicia de Dios clama
clama, porque ya lo dice la Virgen en Fátima, no ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido. Si en 1917 ya estaba muy ofendido, imagínense cómo estará en nuestro tiempo, en el año 2023. Claro, ¿Ves? exactamente. Así que Sí. por esa razón tenemos que ver que el amor misericordioso de Dios es infinito y que los pecados y las consecuencias del pecado son los que nos sumen en ese castigo. ¿Ve? Ahora, Dios nos ha dado todos los medios para evitarlo. Y el último medio es su propia madre. Claro. Su propia madre, el corazón de la madre. Es importante darse cuenta, ¿verdad?, que la madre está para llevarnos a su corazón, para protegernos dentro de su corazón. Pero que tampoco se puede abusar de Dios y pensar que podemos burlarnos de Él. Así que tienen que tener un balance entre la misericordia, que es infinita, pero recordar que la justicia de Dios también es infinita. Y recordar que en Fátima, en las 3 partes del secreto de Fátima, nos presenta primero el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores, después nos presenta el flagelo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, del esparcimiento de los errores de Rusia por todo el mundo, que provocarán guerras, provocarán persecuciones contra la iglesia, que los buenos serán martirizados. ¿Se dan cuenta? Y la tercera parte que nos habla de una bifurcación, nos da la gran noticia. El triunfo del corazón de María vendrá en nuestros días. A buen entendedor, pocas palabras. San Juan Bosco, que tiene una gran devoción aquí en Panamá, Sí, claro. San Juan Bosco va a decir que el triunfo del corazón de María vendrá antes del año 2036. Apenas 14 años. Antes. No es una profecía fatídica que hable de años, como sabemos que las profecías que no son de Dios hablan de años, de fechas en que van a ocurrir los sucesos. Correcto. No, en las verdaderas profecías que vienen de Dios, que es por ejemplo Fátima, son profecías culminatorias que nos ponen contra la pared, a veces nos conminan, nos interpelan y nos dicen, si te arrepientes, tendrás el amor y la amistad de Dios. Si no te arrepientes, tu pecado causará grandes males. El cuerpo místico de Cristo está que pena y sangra por tantas partes atribuladas, como decía San Pablo VI, a causa de los pecados. Y por lo tanto, tenemos que escuchar al gran profeta precursor de Fátima, San Juan Bosco, a las cartas de Sor Lucía, a San Juan Pablo II, donde habla de una guerra en el primer tercio del siglo XXI. Okay. Y por lo tanto, es necesario, decía Sor Lucía, que este mensaje sea dado a conocer a todo el mundo, que las personas se conviertan, los corazones duros, la cerviz dura, que se arrepienta, que caiga de rodillas, que pida perdón a Dios y tendremos misericordia. Y el triunfo vendrá o a través de la conversión de muchos, y usted dirá cuántos son necesarios. Pues yo le digo, la matemática del Antiguo Testamento. Para una ciudad como Nínive bastaba con que 10 se arrepintieran y se salvaba la ciudad. Traspolándolo a nuestro tiempo, vamos a decir que el 10% de las personas se arrepientan, vivan una vida cercana a Dios de conversión. El otro objetivo, la otra posibilidad es que no se arrepientan, que no hagan penitencia, como dice Mesa de Fátima,
3 veces en la tercera parte del secreto. Penitencia, penitencia, penitencia. Cantan los coros de los ángeles. Pues si es así, si no hay penitencia, el mundo será purificado y la iglesia será purificada a través de una guerra. Así de simple. Profesor, interesante pues toda esta primera parte que hemos visto aquí en este programa de encuentros. Hemos querido saber, bueno, desde sus inicios y ya nos hemos introducido en todos estos mensajes y lo que a nosotros nos toca hacer, que yo creo que ese mensaje por un lado está claro, que es conversión, esa conversión, ese arrepentimiento que necesitamos para poder comenzar a cambiar el mundo, para que el mundo empiece a transformarse y poder lograr pues lo que el Padre quiere para todos nosotros, ¿no? Y fíjese usted que esto no se trata de las falsas profecías de internet. Claro. Y de todos esos cuentos absurdos y de fábulas. Aquí estamos hablando de los papas y de su magisterio. Juan Pablo II, en la fórmula de consagración colegial al Inmaculado Corazón de María, decía: de la guerra, líbranos, Señora, de la destrucción de la terrible guerra nuclear, líbranos, Señora. Para que un papa ponga esas 2 líneas en la consagración colegial, claro, es porque hay un peso detrás. Exacto. Y en el caso del Papa Francisco, que miren ustedes, el Papa Francisco primero consagra su pontificado a la Virgen de Fátima antes de comenzar y le pide a la Conferencia Episcopal de Portugal que vaya al Santuario de Fátima y allí todos reunidos, presididos por el cardenal Policarpo, entonces patriarca de Lisboa, hacen la consagración del Papa, de su ministerio petrino, de Papa Francisco, a la Virgen de Fátima y a su corazón inmaculado. Después, el 13 de octubre de ese mismo año, el Papa hace llevar la imagen original de Fátima a Roma y delante de ella consagra el mundo al corazón de María para desagraviar a la Madre. Esta no es una consagración colegial porque no fue hecha en unión a todos los obispos, pero fue el Papa que quiso hacer ese acto de reparación. Luego tenemos aquí en Panamá, que tienen ustedes, por eso comienzo aquí mi seminario sobre el corazón de María. Aquí lo comienzo y lo llevaré a 14 países del mundo, Dios mediante. Pero fíjese, aquí el Papa, por ejemplo, después de ustedes haber traído, por iniciativa del señor arzobispo de Panamá, de haber traído la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima para circularla por todas las diócesis, recibe la noticia grata, la noticia novedosa, la misma noche de la clausura de la peregrinación de la Virgen de Fátima, recibe el mensaje del Papa de que la JMJ se va a celebrar en Panamá. Y luego, en la JMJ de Panamá, viene la Virgen de Fátima, la Virgen original, que no sale nunca del santuario y sale para Panamá. Le digo porque yo estuve presente en todas estas cosas. Claro, sí. Soy testigo presencial. Sale para Panamá y el Santo Padre consagra delante de la Virgen, de la imagen de Nuestra Señora de Fátima, a toda la juventud del mundo, al corazón inmaculado de María. Me da gracia una anécdota para que ustedes vean, una anécdota. El señor maestro de ceremonias del Papa, que lo fue por muchísimos años y por varios papas, por 3 papas por lo menos, me dice: no hay consagración. Y yo le dije: ¿a que sí la hay? Y me dice: no, porque el comité de liturgia no puso la consagración al corazón de María ni a la Virgen de Fátima. Y yo le digo: pero el supremo liturgo de la iglesia no es el comité de Roma, es el Papa. Y el Papa, usted verá
que va a sacar debajo de la manga su formulita de la consagración y delante de la Virgen de Fátima va a ser la consagración de todos los jóvenes del mundo. Y así fue. Cualquiera diría que tenía yo una profecía, pero no lo era. Era que simplemente conozco un poquito al Papa Francisco, porque lo he tratado, lo he estudiado a fondo, su forma de ser, de llevar la iglesia, de querer renovar la iglesia con un espíritu de pobreza al estilo de San Francisco de Asís, que por desgracia está muy mal entendido y hay que ver las cosas horribles que salen en la internet sobre nuestro querido Papa Francisco. Claro. Pero que son falsas. Muy interesante de lo que estamos hablando. Vamos a quedarnos aquí un momentito, vámonos a una breve pausa, casualmente con música hacia nuestra Madre. Vamos con el himno del Inmaculado Corazón de María que tenemos aquí en el Santuario Nacional y regresamos, porque yo estoy disfrutando de esta plática. La verdad que trato ni siquiera de interrumpirlo porque estoy también alimentándome de todo esto que usted nos está trayendo en este día. Regresamos. Esto es Encuentros. Tus hijos en un solo caminar, no habrá más luchas ni batallas que librar. Tu santo manto nos protege al caminar, toda la iglesia reunida alegre va. Corazón inmaculado triunfará, tu mano nos va llevando, iluminando nuestro andar. Oh Madre, necesitamos tu presencia maternal. María, tu corazón es la victoria del final. Vamos reuniendo un ejército triunfal, un cielo nuevo y una tierra por llegar, ciudad celeste, la nueva Jerusalén. Dios nos espera el nuevo amanecer. María, tu corazón inmaculado triunfará, tu mano nos va llevando, iluminando nuestro andar. Oh Madre, necesitamos tu presencia maternal. María, tu corazón es la victoria del final. Son ya 100 años lo que en Fátima ocurrió. Hablaste al mundo y a 3 niños de tu amor. Hoy tu mensaje sigue siendo conversión. Tomen el rosario y abran el corazón. María, tu corazón inmaculado triunfará, tu mano nos va llevando, iluminando nuestro andar.
Estamos de regreso aquí en Encuentros y con esta maravillosa canción, Profesor Américo, estábamos disfrutando y recordando todos esos momentos de esos 100 años, ¿verdad? Donde vivimos esos 100 años, donde bueno, en la voz y también en la escritura de este himno de Shelley Boyd, recordando todos esos momentos tan bellos y espectaculares que también tuvimos la oportunidad de vivirlos acá en el Santuario Nacional del Corazón de María. Nosotros tenemos un gran aprecio por Shelley Boyd. Ella es miembro del Apostolado Mundial de Fátima, que yo fundé y me honro en presidir por 23 años. Y recuerdo ya cuando preparábamos la celebración del centenario a nivel del mundo, que fue en el año 2017, que ella me envía la composición, que por cierto la tengo aquí, Tu corazón inmaculado triunfará, ¿verdad? En esa bella imagen también. En esa bella imagen, que es la imagen del corazón de María en Fátima. Exacto. Entonces me envía el himno, me doy cuenta que la melodía es preciosa, pero sobre todo que es una letra inspirada. Y le digo, me has enviado el que va a ser el himno oficial del centenario de Fátima. Y yo, como presidente internacional, pues puse como el himno internacional, lo llevé a la junta de directores, lo llevé a todas partes, se tradujo a 6 idiomas y ahora se canta en el mundo entero. De aquí de Panamá se salió el himno del centenario de Fátima. Por eso es que yo le digo que Panamá tiene providencialmente un lugar muy especial. Y hablando de todo esto, que Panamá tiene un lugar muy especial, bueno, con todo esto que también vamos a tener una capilla de Fátima, que son pocos los países en el mundo. Creo que seríamos, si no me equivoco, el quinto o el sexto. Creo que estamos entre el quinto y el sexto. El quinto, ¿verdad? Que vamos a tener pues esta bendición de contar con esta capilla réplica original. ¿Perdón? La réplica exacta de la capilla de las apariciones. Ajá. Pues fíjese, durante mi presidencia, pues yo quise que cada región del mundo tuviera una réplica exacta de la capilla de las apariciones como centro del corazón inmaculado de María para esa región del mundo, de manera que los peregrinos pudieran venir a esa réplica a recibir la misma gracia y misericordia que reciben de Dios cuando son peregrinos en el santuario de Fátima en Portugal. Es una gracia muy grande. Eso es lo que le iba a preguntar, porque tal vez todos estamos felices y contentos. ¡Ay, qué maravilla! Vamos a tener una réplica exacta de esa capilla que se encuentra allá en el santuario de Fátima. Pero díganos usted, ¿quién mejor que usted para decirnos qué debe de representar para todos nosotros el tener esta réplica de esa capilla? Muchísimo. La primera se hizo en Puerto Rico, mi patria. Yo fui a Portugal a hablar con el señor obispo don Serafín Ferreira, porque tanto la madre Dominga Guzmán Florit, fundadora de las Hermanas Dominicas de Fátima, una congregación de derecho pontificio de Puerto Rico, pero que está en muchos países, había tenido el deseo, el sueño, literalmente era un sueño, lo tuvo. Y yo también tuve el mismo sueño. Y vamos a comparar los sueños y resulta que eran idénticos. Y la madre me dice que quisiera en los terrenos de la Casa Generalicia, que es patrimonio de la cultura puertorriqueña, porque ese terreno fue por donde entró la invasión americana a Puerto Rico. Allí fue el cuartel general del general Miles, que invadió Puerto Rico para Estados Unidos. Y en ese lugar había un terreno que se quiso destinar a esa réplica exacta de la capilla de las apariciones,
y a todo un santuario, un complejo, con muchas otras cosas. Y yo también tuve la misma visión, el mismo sueño. Tengo que decirlo, porque tengo que dar testimonio de Dios. Exacto. Esa madre está en proceso de beatificación. Madre Dominga Guzmán Florit. Okay. Entonces, voy a Fátima y el señor obispo don Serafín, que tiene un gran humor, me dice: 50 países han pedido antes que ustedes la réplica de la Capilla de las Apariciones, pero Puerto Rico, por ser la patria de mi presidente, va a tener el privilegio, y concedió el primer permiso con los planes arquitectónicos que dio el rector del Santuario de Fátima, Luciano Guerra, al entonces cónsul de Portugal en Puerto Rico. Y a través de estos planes se construyó la primera réplica, muy anticipada a todas las demás, porque pues esto ocurrió a principios de la presidencia. Claro. Luego me propongo que cada región lo tenga, se lleva este proyecto, se aprueba, y van a haber 8 réplicas en todo el mundo, y la de Panamá va a ser para América Central, no solo para Panamá, para que toda América Central venga a Panamá a peregrinar en la Casa del Corazón de María, la réplica exacta de la Capilla de las Apariciones. ¿Por qué? Porque desde allí la Madre va a irradiar la gracia, la misericordia de Dios necesaria para renovar la vida, sobre todo de las familias, que son las más atacadas por la ola diabólica de confusión, de maldad, de ideología que pretende destruir la Iglesia de Cristo a través de la destrucción de la familia, que también es un tema abordado por Sor Lucía, que fue la que famosamente dijo que la última batalla entre Dios y Satanás será por el control del corazón de la familia humana. Esa cita viene de Sor Lucía, la vidente de Fátima, al cardenal Cafara, en una carta que le hizo al que fundó junto con San Juan Pablo II el Instituto de la Familia en el Vaticano. Claro. ¿Ve? Entonces, y qué es lo que está pasando actualmente, ¿no? Sí, creo que supuesto, se está atacando a la familia y se comienza por los menos inocentes, que son los niños. Desde ahí están comenzando a atacar para llegar entonces hacia arriba. Sí, eso es así. O sea que lamentablemente esa es la situación mundial. Mire, me parece interesante hasta los puntos de las cantidades de capillas que, bueno, que van a existir también próximamente. Y no sé, yo lo quiero ver de esa forma. Le puedo decir en qué regiones, rápidamente. Okay. Por ejemplo, Puerto Rico para América Latina, la de Filipinas para Asia. Se va a tratar de hacer una en el subcontinente de la India para la Asia continental. Hay otra en Oceanía, nada menos que en la República de Samoa, que se está construyendo para Oceanía. También en la República Checa para Europa del Este y Europa Central, que el 28 de agosto salgo para allá, Dios mediante, para la inauguración que vamos a hacer de esa réplica. La de Panamá, que ya conocemos, en África, también en el pueblo, en el país de Ghana, se va a construir un centro de Fátima con muchas facilidades para irradiar el mensaje de Fátima a toda África. Y así por el estilo, ¿verdad? Son réplicas exactas de la Capilla de las Apariciones de Fátima, que llevan la misión de lo que dijo la Virgen en Fátima. Exacto. Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Y la manera de establecerla es a través de las réplicas, porque el hombre necesita un sitio material
con el cual pueda relacionarse, pueda visitarlo, pueda tocarlo, porque somos así, no somos espíritus puros como los ángeles del cielo, somos cuerpo y alma y necesitamos algo material. Ese algo material es la réplica, la casa de la madre. Sentirnos que estamos ahí con ella. Lo que le iba a decir era que yo, de mi forma de pensar, quiero pensar como que también son puntos estratégicos que la madre dice, ahí voy a estar, porque desde estos puntos entonces puedo también cuidar de todos mis hijos. Imagínense si es así, que el Apostolado Mundial de Fátima de Corea del Sur construyó el santuario de Fátima en el paralelo que divide Corea del Norte de Corea del Sur para prevenir la guerra. Si Dios no lo quiera, hubiera una guerra, una invasión, el santuario de Fátima está precisamente en la tierra de nadie. Y ahí van los peregrinos para rezar por la paz en Corea. Ese detallito es bueno que lo conozcan. Claro, y qué bonito. Entonces eso quiere decir que cada punto donde está es por algo. Es porque ella así lo ha querido que sea ahí. Profesor Américo, regresando un poquito así rapidito nada más, me llama mucho la atención de que, como dice, las cartas aún no se han revelado. Sí. Si ya han pasado estos sucesos que se dijeron que tenían que pasar para que las mismas se revelaran, ¿por qué todavía no se han revelado estas cartas? ¿Se sabe cuándo podría ser o simplemente la última decisión la tendrá el Sumo Pontífice? La última decisión la tendrá el Sumo Pontífice, pero el contenido de las cartas aprobado por la Iglesia que me pidió esa investigación está en el libro que se está editando en Panamá, La Santísima Virgen María en la Iglesia de hoy. Y voy a expandir ese tema con lujo de detalles, porque estoy autorizado para hacerlo. En este sábado 19 de agosto, que pienso, Dios mediante, ya está todo preparado, ofrecer un seminario de profundización en el Inmaculado Corazón de María. Fíjense, profundización. Es un seminario profundo, pero al mismo tiempo simple, que hasta los niños lo pueden entender. Porque el mensaje de Fátima, tan profundo, fue dado a niños de 7, 9 y 10 años. Por lo tanto, los niños lo pueden entender. Los adultos, la familia entera, sobre todo los jóvenes, los adolescentes. Y bienvenidos sean los agnósticos y los ateos, a ver si todos salimos cantando las glorias de María al final, porque eso me ha pasado en muchos lugares, demos gracias a Dios. Pero precisamente en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, comenzando a las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, vamos a dar el seminario del Corazón de María. Panamá es muy importante que reciba este seminario porque tiene uno de los privilegios más grandes, el que se construirá aquí, en el terreno aledaño a la sede de la Conferencia Episcopal de los Obispos de Panamá, que ellos gentilmente cedieron. Ahí se va a construir esa capilla réplica de las apariciones de Fátima. Y entonces Panamá tiene que saber por qué está eso construido ahí, cuál es el propósito, por qué no se hizo en Costa Rica, por qué no se hizo en México. Pues no, se hizo en Panamá, por la gracia de Dios. Ya se obtuvieron los permisos, que tardaron más de 2 años y medio. Exacto, ahora en este tiempo de la JMJ. Y ahora, gracias a Dios, ¿verdad? Pues se va a comenzar la construcción. Entonces, es necesario preparar un número, 200, 300, 400 personas, 500 personas, que en Panamá conozcan esta misión de la Santísima Virgen María, su mensaje auténtico de Fátima, para que cuando venga la pastoral del santuario, para que cuando vengan las actividades de los señores obispos de cada diócesis, peregrinaciones, procesiones, rosarios meditados, retiros espirituales,
todo tipo de cosas, lo aprovechen al máximo, porque van a venir peregrinos de otros países de América Central, que de eso nos vamos a ocupar los miembros del Apostolado Mundial de Fátima, que haya flujo de peregrinos a esta casa. Y esta oportunidad, fíjense que el primer país del mundo donde voy a ofrecer este seminario, donde estoy editando el libro en español, es en Panamá. Por eso espero verlos los más que puedan, familias enteras, sacerdotes que gusten de ir, diáconos con mucho gusto. Estaremos dispuestos para ofrecer el seminario de 8 de la mañana a 1 de la tarde, con sus intermedios de descanso, ¿verdad? Pero que creo que será de mucho fruto. Asimismo nos da mucho gusto pues saber toda esta información que usted nos ha brindado el día de hoy, y así nada más como rapidito yo les puedo indicar a las personas, bueno, que este libro que usted se encuentra aquí editándolo aquí ya en Panamá, pues contará con 3 partes, ¿verdad? Que es 1, todo lo que un católico debe conocer sobre la Santísima Virgen María. También otro punto, los últimos desarrollos del mensaje de Fátima, la interpretación más completa y profunda sobre la tercera parte del secreto de Fátima, un estudio de paralelismo entre los sueños de San Juan Bosco y la venerable Sor Lucía en sus cartas a San Juan Pablo II, único en su clase, así como usted lo pone. Y el tercer punto es la fundación e historia del Apostolado Mundial de Fátima. Y bueno, dice que podemos tener este libro listo para finales de este año. Para finales de este año, Dios mediante, va a estar disponible a través del Apostolado de Fátima. Así que bueno, nos da mucho gusto haberlo tenido aquí en un encuentro. Yo sé que este tema nos da para hacer como una serie de programas que de verdad, bueno, más adelante en un futuro estaría interesante hacerlo por parte, y lo vamos haciendo para que sé que muchas personas están interesadas en conocer. Y mire, también yo creo que la Virgen, ella pone a cada uno en el lugar donde quiera, cuando quiera. Usted ha llegado aquí nuevamente al estudio Corazón de María de Radio Claret Digital. Y a la vez nos encontramos en la novena de la patrona del Santuario Nacional, que es el Inmaculado Corazón de María. Hoy estamos en el tercer día. Hoy estamos en el tercer día. El número de Fátima, el 3. Exacto. Y en la celebración de los 100 años de la llegada de los misioneros claretianos a Panamá, que también se cumplen el 22 de agosto. Y lo que me llama la atención de todo esto, pues que también sus inicios fue de la mano de un claretiano. Completamente, sí. Yo amo mucho esta congregación de los hijos del Inmaculado Corazón de María. Soy laico consagrado, pero aunque no haya profesado votos religiosos ni sea sacerdote, he dedicado toda mi vida a Jesús y a María a través del mensaje de Fátima, porque hay muchos caminos para servir a Dios, y yo desde el principio vi que el Concilio Vaticano II me daba la oportunidad de comenzar ese rol de los laicos, que según el concilio era primordial en la iglesia. Pues yo dije, aquí voy yo. Exacto. Y por eso nunca estudié en seminario, ni tuve pretensiones de entrar en un instituto religioso, ni cosa que se parezca, pero sí estoy bien consciente de la importancia de los claretianos, de su magnífica editorial, que tengo muchos de sus libros, para la evangelización, la nueva evangelización. El padre Alonso pertenecía a la provincia helvética de los claretianos en España. Imagínese, sí. ¿Ve? Yo creo que toda esa decisión que usted tomó de decir, no, aquí me quedo, pues le dio la libertad de hacer todo esto que usted ha hecho. Y usted ya estaba destinado a eso, entonces, por la madre. Sí, ahí está. Como decía San Agustín, tenemos un poquito de predestinación. Existe algo de predestinación, ¿verdad? Porque el Señor nos llama a cada cual a un destino especial, lleno de amor y misericordia, que desde toda la eternidad Él nos ha trazado. Lo que hace falta es decirle que sí, como le dijo la Santísima Virgen María, el fiat de María, hágase en mí según su palabra.
Así mismo, muchas gracias, profesor Américo, por haber estado con Gracias. nosotros. Nada más recordarles rapidito a todos los que nos están viendo en este momento, este sábado 19 de agosto, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. De 8. De Sí, 8 de la mañana a 4 de la tarde en la parroquia. Perdona que te interrumpa, Ajá. para que no haya confusión. La parroquia dice de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Ah, ok. A 1 de la tarde. Entonces sí, va a ser de 8 a 1. Sí, que es más práctico para que la gente pueda ir. Ah, bueno, perfecto. Sí. Aún más cómodo todavía. Sí, sí. Entonces, de 8 a 1 de la tarde en la Eso parroquia es. Nuestra Señora de la Esperanza. Sí. Y el tema es un seminario de profundización en el corazón inmaculado de María y la espiritualidad de Fátima para hoy. Obviamente, pues, nos acompañará el profesor Américo Pablo López Ortiz. Así que usted averigüe, asista, aproveche esta gran oportunidad. Si lo de aquí nos quedamos con la boca abierta y queremos saber más, yo estoy seguro que allá vamos a profundizar, como lo dice, mucho Sí, más allá tenemos más tiempo. en nuestra Madre, el Inmaculado Corazón de María. Muchas gracias, profesor Américo, Gracias nuevamente. a usted, muy agradecido de la oportunidad que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre la radio y la televisión claretiana aquí en Panamá. Y como Amén. yo digo siempre, que la Virgen les muestre su rostro sonriente. Bueno, amigos, hasta aquí. Yo me despido de ustedes. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima entrega de otro programa de Encuentros. Bendiciones. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.